pasado 28 de octubre Chile vivió un proceso electoral único. 13.400.000 chilenos quedaron inscritos automáticamente para ejercer su derecho a voto en forma voluntaria. Creció el padrón en 5 millones de personas, toda una revolución que muchos han comparado con la que se produjo con la introducción del voto femenino en el año 49. Sin duda un desafío que no estuvo exento de problemas. Hubo fallecidos en el padrón de electores, votos en la basura, problemas en el conteo. Hasta hoy hay comunas donde no sabemos los resultados y otras donde derechamente la elección va a tener que repetirse. ¿Cómo mejorar un sistema del que hasta ahora nos enorgullecíamos por eficiente? Esta es la pieza de puzzle electoral que vamos a ver junto a Claudio Fuentes a partir de ahora. Bienvenidos. Hola Claudio, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy bien. Bueno, hoy día tenemos un entrevistado de lujo. Nos acompañó a mediados de este año manifestando todo su optimismo en el sistema electoral y en la participación de los nuevos votantes. Y hoy sigue sin perder ese optimismo. Me refiero al ministro Cristian Larroulet, el secretario general de la Presidencia, a quien saludamos y le damos las gracias por estar aquí este viernes compartiendo con nosotros estas interrogantes y cómo superar los problemas que se produjeron en esta elección municipal. Ministro, bueno, lo veía poner caras a lo mejor de dudas en la introducción. Para usted, calificó el proceso de exitoso. ¿Hay alguna autocrítica? A ver, yo creo que el proceso, a la luz de la misma introducción que tú realizaste, es un proceso que no podemos dejar de considerar exitoso. Estamos hablando de una reforma, de una trascendencia y una profundidad que no había en Chile, como tú decías, desde mediados del siglo pasado, con la incorporación a través de la inscripción automática de 5 millones de personas y a través, además, del voto voluntario. Son dos reformas en una. Ahora, ¿por qué digo exitoso? Porque ¿cuál era el gran temor que había previamente? Y lo que buscamos resolver siempre, que no ocurriera que alguna persona dijera va a la mesa determinada y no estuviera en el padrón electoral. Es más, había personas que no existían y sí estaban, como el presidente Salvador Allende. No, pero ponete la pregunta al revés. Sí. ¿Cuál es la preocupación? Y aquí digo, de todo el Parlamento, sin distinciones políticas. No hagamos de esto, digamos, una mofa. Digamos. O sea, la gran preocupación era de que al haber inscripción automática, tú tienes que decirle a todos y garantizarle a todos los chilenos, usted quiere ir a votar, va a estar en una mesa. Y eso se logró a plena satisfacción. Y eso fue lo exitoso. Pero, ahora entonces, la hora eso de fue la lo exitoso. Por eso que digo, primero vamos con lo exitoso. Hemos hecho una cosa muy importante. Pero eran demasiados cambios que a lo mejor no se destinaron los recursos suficientes, la capacitación. Vamos viendo hay cosas, en qué fallamos. Hay lecciones que sacar. Por eso que yo constituí ayer un grupo de trabajo con el director del CERVEL, con las personas expertas del Ministerio del Interior, con el Registro Civil, para efectivamente hacer propuestas de mejoramiento. Me junto el día martes con un grupo de expertos transversales de distintos partidos para de nuevo sacar lecciones de tal manera que mandemos un proyecto de ley a más tardar en el mes de diciembre que podamos introducir esa reforma. Ahora, ¿cuáles fueron los problemas? Los problemas están en distintos ámbitos. El primer ámbito es el que tiene que ver con los fallecidos. Aparecieron, ¿no es cierto?, en el padrón personas que están fallecidas, lamentablemente además un expresidente como el presidente Salvador Allende. Que fue tal vez la cosa más notoria y de lo que claro. Puede generar en una parte burlas y en la otra parte un poco de deslegitimidad del sistema, porque se dice, pues si está esta persona que es tan notorio, ¿cuántos otros errores habrá que tal vez no conocemos? Durante la semana un grupo de 80 académicos presentó una carta con algunas críticas al proceso, con también propuestas, no puedo dejar de mencionarla, Claudio Fuentes es uno de los firmantes de esta carta. Algunos en el gobierno, el ministro Chadwick manifestó su disconformidad con esto porque dijo que estaba mirando sola la parte de críticas, que quería algo más propositivo. Sin embargo, podríamos ir analizando juntos estas críticas, cómo ustedes las comparten, si no las comparten. Estábamos hablando de la elaboración del padrón. ¿Ese efectivamente fue un problema? Yo creo que el problema que hubo ahí al incorporar personas fallecidas es claramente un problema. Ahora, eso tiene una explicación que hay que perfeccionar a futuro, que tiene que ver fundamentalmente con el hecho de que acordémonos que hoy día miramos el país con cada uno tiene un RUT, todos tienen la mayoría carnet de identidad. No había RUT y no había RUN.
en la década del 60, en la década del 70. Entonces, para poder hacer ese perfeccionamiento, hay que hacer un trabajo manual por parte del servicio de registro civil. Entonces, vamos a tener que corregir eso. ¿Y cómo lo estamos haciendo hoy día? Lo está haciendo ya el registro civil en forma manual, con los casos más antiguos. Y lo segundo es que yo creo que vamos a tener que darle por ley una facultad al servicio electoral para poder limpiar el padrón electoral. Y eso no es una facultad legal que tiene hoy día el CERVEL, y por lo tanto vamos a tener que darle esa facultad. Entonces, ese es un tema, nosotros reconocemos que eso fue así, pero de nuevo, insisto, yo prefiero que haya más listas con más personas derecho a votar que haber tenido el problema de personas que teniendo el deseo de votar no hayan estado. Pero respecto de eso, hay un problema, eso sí, que si colocamos 13.404.000 electores, en realidad no son 13.400.000, son menos. Por lo tanto, la abstención cambia, por lo tanto, o sea, entonces la pregunta no es solamente respecto de el que haya o no fallecido y el proceso de limpiar, lo que yo creo que es engorroso, claramente engorroso. El punto es cómo se garantiza de aquí a futuro que se establezca un proceso dinámico, porque además la gente se va a seguir muriendo. O sea, va a haber que ir renovando constantemente el padrón. Eso es lo que estoy diciendo, o sea, en el fondo tener una facultad para, primero que todo... Y la pregunta es, ¿por qué no se previó eso? O sea, ¿por qué no se previó en el año 2009 o 2010, cuando se aprobó esto, que iba a existir este problema? Bueno, en el año 2009 no había esta ley, en el año 2009 solo se hizo una reforma constitucional. Nosotros tuvimos que adecuar, acordémonos que además hay que felicitar al CERVEL. Me mostraba Juan Ignacio García que recibió una carta del Instituto de Derechos Humanos donde lo felicita por este proceso electoral. Se tuvo que hacer en un periodo de tiempo muy breve. Acordémonos que esto fue aprobado y finalmente despachado por el Tribunal Constitucional en el mes de enero. Fueron pocos meses. Entonces, la semana pasada el punto es que hay que pensar, decía que eran demasiados los cambios que tuvieron que asumir en un periodo de tiempo muy breve. Y que a lo mejor podría haber tenido más recursos para no caer digamos en estos errores que son mínimos, porque yo creo que nadie duda de la transparencia del proceso. Nadie duda de la legitimidad del proceso, nadie dice que haya habido mala fe, sino que, como podría haber dicho mi abuelo, las cosas se hicieron mal, hay cosas mal hechas, y eso pone un halo de duda que no debería existir. Entonces, yo no comparto contigo la impresión de que hay una duda sobre el sistema. O sea, de nuevo insisto, no solo por eso, tuvieron 13 millones y medio de personas inscritas. Esas personas tuvieron el derecho a votar, hubo errores, problemas, por ejemplo, las personas fallecidas. Lo vamos a corregir. ¿Y cómo lo vamos a corregir? Como ya lo estoy diciendo, primero, por un lado, un rol en el registro civil, y en segundo lugar, darle una facultad al CERVEL para poder limpiar el registro. Otro problema que hubo es el problema que tiene que ver con el conteo de votos, los registros, las actas. Ahí hubieron problemas que tienen que ver fundamentalmente, de nuevo, con la parte llena del vaso. La parte llena del vaso es que hubo que constituir 6.000 mesas nuevas, vocales nuevos. Entonces ahí claramente faltó capacitación para esos vocales, y en consecuencia tenemos que hacer un cambio en esa materia. Tú sabes que eso también va a requerir un cambio legal. Hay países que capacitan a los vocales con 6 meses de anticipación. Bueno, nosotros vamos a tener que hacer un cambio en la dirección de incentivar más a los vocales a capacitarse e incluso hacerlo obligatorio. Eso requiere también un cambio legal para una facultad del servicio electoral. Entonces, ahí hay dos elementos claves de las reformas que hay que hacer. El ministro Claudio, ¿tú quieres intervenir? Dos cosas, mire. Uno, respecto del tema técnico. Los funcionarios del CERVEL, y esto yo creo que fue bastante único, que el CERVEL empezó a debatir responsabilidades con el Ministerio del Interior. Eso no había pasado en anteriores elecciones, y eso fue lamentable, que dijeron, no, esto es responsabilidad de uno, esto es responsabilidad del otro, pero los funcionarios del CERVEL sacaron una carta, declaración pública, diciendo que uno de los problemas era la falta de funcionarios técnicos computacionales en el Ministerio del Interior para llevar el sistema operativo que funcionó para dar a conocer los resultados.
¿Qué pasó ahí con respecto de los resultados? Yo creo que los resultados, desde el punto de vista, no estuvieron ahí el problema de los resultados. Hay un equipo técnico del Ministerio del Interior que viene desde los gobiernos de la concertación. Pero una reducción de personal. Y que no, en ese sentido hay una tradición. Ahora, pensemos a futuro. ¿Hubo esta reducción de personal, ministro? No tengo la menor idea. Yo lo único que sé es que había más de 20. No me preocupa quedarme en menudencias pequeñas, digamos. Aquí, ¿cómo resolvemos el problema? De partida, el CERVEL, tenemos un nuevo CERVEL. La nueva ley ya deja de tener el rol el Ministerio del Interior que ha tenido hasta el momento. Ahora pasa a ser un órgano autónomo. El CERVEL, dirigido por 5 personas, que son propuestas por el presidente de la República y aprobado por 3/5 del Senado. Entonces va a ser una nueva institucionalidad. Ellos van a dar a conocer los resultados en las próximas elecciones y por lo tanto también ese problema va a poder ser superado. Y van a contar con un sistema de computación mejor, porque uno de los procedimientos eleccionarios deficientes que nosotros constatábamos también aquí durante el programa, porque seguimos esta elección desde el mes de mayo, era que, por ejemplo, la página del CERVEL primero entregó información privada de muchas personas, después se retractó, eso lo dice un adelante y un atrás. Pero lo arreglaron. Uno metía el root y ahora de nuevo uno aparece toda la información de nuevo. Es que la ley es así. Pero es que, pero primero fue de una forma y después fue de otra. Por la unanimidad. Pero entonces, ¿por qué se cambió el sistema, ministro? Si estaba bien, ¿por qué no siguió apareciendo el nombre, la dirección, el root de todos y cada uno? Porque fue solamente en la etapa de pre-constitución del padrón. Ajá. La ley dice que el padrón definitivo tiene todos los antecedentes que ya sabemos que tiene. Bueno, la página se cayó 2 veces. Ese es otro problema. Exactamente, se cayó. Había incongruencias entre lo que aparecía en la página y lo que aparecía en los diarios. Entonces había mucha desinformación por parte de muchas personas. Yo misma, una semana aparecía en una mesa en un local de votación, a la otra semana aparecía en otro. Me pasó 2 veces. Entonces hubo algunos problemas. Yo no me cambié. ¿Identidad? Tampoco, nada. ¿Tampoco? ¿El registro civil no te preguntó Ministro, cuál era tu domicilio no, electoral? Jamás. Ministro, y aparecía la misma comuna en 2 locales y finalmente de votación en la mesa distintas. que pudiste votar, en la mesa que era siempre mi mesa de siempre, sí. Okay. Ya, pero aparecía y la información. Por eso que claro, aquí hubo un proceso de constitución. Yo encuentro que ustedes están perdiendo de nuevo la perspectiva, en el sentido de que pasar a un sistema donde hay 7 millones aproximadamente de personas inscritas en un padrón electoral, a 13 millones y tanto, es un desafío en 4 meses. Estoy de acuerdo. Y la pregunta, ministro, lo que importa al final es si el proceso fue un proceso exitoso y fue un proceso exitoso. Ministro, y el tercer factor que ha causado ruido. Tenemos que hacer una pausa, ministro. Vamos a ver el tercer factor. Yo tengo a 2 participantes muy activos, pero tenemos que hacer una pausa aquí en Puzzle Electoral. Volvemos con el tercer punto del ministro, con la pregunta de Claudio en un minuto. No se vayan. Bueno, sigue la discusión aquí en el panel mientras estamos en comercial. Esto es Puzzle Electoral. Recordemos que estamos con el ministro secretario general de la Presidencia, Cristian Larroulet, analizando todo lo que pasó en las elecciones del 28 de octubre y cómo mejorarlas en el futuro, porque tenemos varias elecciones, tenemos primarias, tenemos además la parlamentaria y la presidencial, así que hay mucha tarea que hacer. Manos a la obra. Claudio, tú tenías una pregunta muy concreta. Mire, en 6 meses más vamos a tener la primaria organizada por el CERVEL y en 12 meses más la presidencial y la parlamentaria, exactamente. Entonces tenemos poco tiempo. Ahora, en este minuto, el Congreso está aprobando partidas presupuestarias y cualquier cambio o modificación, por ejemplo, mayor apoyo computacional requiere recursos, mayor capacitación para vocales requiere recursos. Si quiere hacer una campaña comunicacional para incentivar el voto, como se hizo este año, requiere recursos, y transporte público gratuito, que fue un problema en muchas partes, que es una de las propuestas, también requiere recursos. O sea, cualquier iniciativa de mejoramiento requiere recursos y por lo tanto esto tiene que quedar antes de los proyectos de ley que sean sancionados en el Congreso. Entonces mi pregunta es, ¿están en las partidas? ¿Hay una propuesta del gobierno de recursos para asegurarse que el próximo año tengamos una elección impecable? Están en las partidas. Y si se requieren más recursos, para explicarle a las personas que además nos están viendo hoy por la televisión, en todo presupuesto hay una cuenta que es como el chanchito, ¿ya? Que se llama el Tesoro Público. El Tesoro Público. Y en esa cuenta del Tesoro Público siempre se hacen reservas para eventuales necesidades futuras dentro del marco presupuestario.
yo les puedo decir, garantizar una sola cosa. Nosotros estamos haciendo un trabajo serio, riguroso, somos un gobierno serio y riguroso, estamos muy conscientes que estamos haciendo cambios en el sistema político muy profundo y por eso es que vamos a tomar todas las providencias para que tanto en la primaria como en la presidencial y parlamentaria próxima este sistema de inscripción automática funcione con los mínimos errores. No puedo garantizar de que no puedan haber algunos problemas, pero funcione con los mínimos errores y además, y ese es el cambio, yo creo que no hemos hablado de ese tema, además que logremos promover más la participación. Ahora, quiero decir algo sobre eso. Sí. Esa es otra cosa que no veo que en los análisis se mencione, que es el valor que tiene el voto voluntario. Y que sea un derecho, desde el punto de vista de que genera un cambio en la política, un cambio en la actitud de quién es el político, de acercarse más al ciudadano, de cómo se hacen las campañas, de profundizar el contenido de la campaña. Ministro, pero eso no pasó en esta campaña. Pero hay un aprendizaje. Cero contenido en esta campaña. Bueno, pero si hay un proceso de aprendizaje, te aseguro que en la próxima elección va a haber un cambio en esa materia. Ministro, usted ya lo hemos escuchado varias veces, partidario de mantener el voto voluntario. ¿Cómo se hace para incentivar a la gente a que voluntariamente quiera ir a votar? ¿Cómo se renueva, por ejemplo, el padrón para que haya caras visibles? ¿Hay alguna ley que, por ejemplo, pueda limitar esta reelección eterna que tiene cortapisa del presidente, pero no tienen los parlamentarios, no tienen otras figuras, para incentivar la participación femenina, para renovar un poco las caras y que la gente se sienta atraída a ir a votar? Eso por un lado. Y lo otro, en la forma práctica, que para una familia que ir a votar le significa parte de su sueldo, 3, 4 personas, que ese día haya transporte público. Pero vamos por el tema político y después vamos a la parte práctica. Bueno, lo primero es que dejemos operar el voto voluntario. Hemos tenido recién. Hay un proceso de aprendizaje. Hablen ustedes con los que son candidatos o pretenden ser candidatos o los debates que están. Hoy día está existiendo un debate en los partidos políticos chilenos que no existía hace décadas, ¿ya? Que estaban acostumbrados un poco a una situación muy confortable. ¿Y qué es lo que produce ese debate? El voto voluntario. Y el voto voluntario, como existe en las economías con democracias más consolidadas, lo que hace es que obliga, primero, a que los candidatos tengan una propuesta. A mejorar la oferta, ministro. A que tengan una propuesta. A dos, a acercarse al ciudadano. A entusiasmar al ciudadano para llevarlo a votar. A renovar las caras. Por supuesto. Entonces, pero hay caras que hay que incentivar para que puedan renovar. Este año no pasó pero la manera como se produce eso es gracias al voto voluntario. Dejemos que opere el sistema y tú vas a ver en la renovación que va a ser creciente. Pero ya en la próxima elección presidencial y parlamentaria va a ocurrir. Ahora, a eso hay que agregar otro cambio político muy profundo como son las primarias. Las primarias, hasta antes de la elección, la gente era muy escéptica respecto a las primarias. Sí, porque la gente no decía nada, ahora es parte de la responsabilidad de las personas elegirla. Te aseguro que los partidos políticos van a utilizar mucho más las primarias. ¿Y por qué? Porque, entre otras cosas, ha quedado demostrado que cuando tú tienes primarias, tú alientas a tus partidarios. Después esos partidarios van más a votar, alientan a otros. Que fue lo que ocurrió en las comunas, donde se hizo primaria. En algunas comunas resultó electo el que fue ganador de esta primaria. Y lo que yo le decía, ministro, perdona Claudio, yo lo que del tema práctico, de si van a incentivar a la gente o darle la facilidad a la gente con el transporte gratuito, por ejemplo. ¿Eso es parte de las ideas que ustedes van a debatir con los expertos electorales? Hicimos transporte gratuitos en algunas comunas, tuvimos algunos problemas, pero en general nosotros vamos a seguir utilizando el mecanismo de transporte gratuito, especialmente en las zonas rurales, en las zonas donde hay... ¿Pero no lo van a hacer en la zona urbana? Sobre todo en regiones. Mira, hay argumentos también en contra de eso. Y el argumento en contra de eso es que tú estarías haciendo transporte gratuito incluso para personas que no van a ir a votar. Entonces, en vez de alentar a votar, tú lo que puedes hacer es que estás desalentando a votar porque la gente va a decir, tomemos el metro gratuitamente para ir al parque en vez de para ir a votar. Entonces, pero es un día cívico. Hay que tener cuidado con esa propuesta. O sea, no lo van a hacer. Otros mecanismos que no lo va a hacer el gobierno. Lo estamos estudiando y hay que llevarlo al Parlamento para poder cambiar esa situación. Sí, un tema. El tema de los resultados. Hoy día, si uno entra al CERVEL, hoy día
hay un problema respecto de la capacidad de obtener la información de quién ganó, por ejemplo. En la base de datos no se pueden agregar datos, no se pueden cruzar, no se puede bajar a un Excel para poder cruzar datos y, por ejemplo, saber qué porcentaje de abstención tenemos por comuna, por mesa, de modo de pensar en políticas públicas. No salen solamente los votos, cuando en el tema no de los sale el concejales, universo total de electores por mesa, por ejemplo, no está esa información. Se puede hacer, y esto eso va a estar todo disponible. Tú sabes que todavía está el proceso. Aquí, de nuevo, a propósito de una crítica que hicieron los 80, que me parece que fue poco apropiada, que es que hay que explicarle a la ciudadanía que uno es el proceso de la elección y el otro es el proceso finalmente de la justicia electoral. Cuando, como en todas las cosas de la vida, pero ya tenemos electos que ya están reconocidos como electos. Cuando hay una diferencia de opinión, lo que corresponde es que un organismo independiente, como son los tribunales electorales, falle. Tú mencionaste casos que hubo todavía una situación en que no se habían definido. Eso está lleno en la historia electoral de Chile. Pero en el 98% hoy aquí día... el tribunal electoral funcionaron y están funcionando bien. Entonces, dejémoslos que funcionen. Cuando este proceso termine, el CERVEL va a seguir subiendo los antecedentes completos para que todos los académicos puedan hacer toda la investigación que se requiera. Ministro, no es solo un tema académico, es un tema de transparencia. ¿Por qué? Y de política pública. ¿Por qué? Porque si sabemos, y de comunicaciones también, porque si hoy día el 97% de los concejales y alcaldes ya se sabe quiénes son, ya no hay una disputa y por lo tanto eso sí podría ser informado. Y eso no está siendo informado, eso se informaba antes y ahora no se informa. Entonces el universo del total de mesas para saber, por ejemplo, dónde hay más abstención. Hay más abstención en zonas rurales. Toda la información por mesa. Antes ni siquiera no se entregaba por mesa. El monto de información disponible a la luz de la nueva ley es 10 veces mayor que la que había antes. Se va a entregar por mesa, se va a entregar con las direcciones, con los RUT, con los nombres, con todo. O sea, va a haber mucho más transparencia gracias a la nueva legislación que la que había en el pasado. Ministro, fallaron las comunicaciones en esta elección al dar a conocer los resultados. Por ejemplo, cuando se decía se perdió 1 millón de votos, no era más fácil decir, ¿saben qué? El sistema es tan simple como lo siguiente. No se perdieron, en eso estoy de acuerdo, pero al principio hubo una desinformación, la gente le llegó esa idea porque lo que se estaba informando era primero de lo que salía más rápido, que eran los alcaldes y los concejales después, pero eso nunca se dijo y nunca se dio la explicación. Los concejales, mucho más lento de contar, son el 76% lo que se está escrutado y esta es la diferencia de los votos, no es que haya votos perdidos. Hubo falta de manejo comunicacional, se lo digo como periodista. Yo creo que no, yo creo que todo el mundo debiera estar informado, que en una elección de alcaldes pues, es mucho más simple tener los resultados antes que la elección de concejales, que es mucho más difícil calcular exactamente quiénes son los electos. Todos sabíamos que los resultados de concejales iban a estar más bien al día siguiente y por lo tanto yo creo que, mira, en estas cosas el ánimo del gobierno es hacer siempre las cosas mejor. Así que no tengo ningún problema que no hayamos sacado un 7, no nos sacamos un 7, pero lo esencial, hicimos la reforma electoral más profunda de los últimos 50 años y se cumplió el propósito. Finalmente, nadie pudo decir, llego a una mesa y no puedo votar. Ahora que hay que hacer perfeccionamiento, en eso estamos y ese es nuestro ánimo. ¿Cuál es su compromiso? Mi compromiso es que vamos a hacer 2 cosas: cambios administrativos para mejorar el sistema y en segundo lugar cambios legales que también nos van a ayudar a tener un mejor funcionamiento del sistema en la elección del año 2013. No, ministro, que el gobierno acuse a 80 académicos que firman en un fin de semana una carta de una operación política, yo creo que es exagerado. Primero, ¿por qué? Porque yo he estado en su oficina. Yo he estado en su oficina, fui invitado por el presidente en el 2010, fui también. Nosotros, ¿sabe por qué? ¿Por qué no fueron a la oficina? Porque no caben 80. No, porque no caben 80 y la carta la firmaba más de 100. Ministro, no fue por eso. Yo habría esperado, sí, por supuesto. Lo va a recibir, ¿ok? Terminamos el programa, vamos a tener que terminar esta discusión fuera de pantalla. Un segundo, no, es que en estas cosas son muy importantes, encuentro yo, en política pública, el cuidar los sistemas. Esto sirve para todo Chile. Y a mí me hubiera encantado, pero me hubiera encantado que me hubieran ido a ver a mí primero. Bueno, vamos a ver, estamos en el tiempo. Muchísimas gracias, ministro, ya que con las puertas abiertas usted tiene la posibilidad
de ir. Nosotros llegamos hasta aquí con Puzzle Electoral. Les agradecemos su compañía, le agradecemos también al ministro que haya estado aquí con nosotros aclarando las dudas y viendo cómo perfeccionar este sistema, que es de lo que se trata y es lo que queremos para las próximas elecciones, tanto primarias como presidenciales y parlamentarias. Siga la compañía de CNN, hay muchas más informaciones. Gracias.